Entre 1976, año en que el salario mínimo registró su nivel más alto en términos reales, hace casi 40 años, y 1999, año en que alcanzó su nivel histórico más bajo, el salario mínimo acumuló una pérdida de 76% de su poder adquisitivo. Por esta razón, desde el periodo de transición en esta nueva administración federal, ya como presidente electo, esta fue la razón por la que el presidente Enrique Peña Nieto estableció como un compromiso que tenía que cumplir con los mexicanos el establecimiento de mejorar el nivel de ingreso de los trabajadores, de buscar una recuperación efectiva del poder adquisitivo del salario, y lo comprometió por escrito en su Plan Nacional de Desarrollo, que en esta administración alcanzáramos el objetivo de lograr un solo salario mínimo en México. En el Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social, como parte de esta estrategia, se estableció dentro de sus acciones en avanzar en la recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo y establecer un solo salario mínimo general en el país. Por ello, la política laboral, como la entiende y como la practica el gobierno de la República, es una política que la hemos decidido basar en el diálogo. Un diálogo permanente, un diálogo claro, un diálogo muy franco, muy honesto con los sectores de la producción, porque eso es lo único que permite poder tener credibilidad y capacidad de interlocución con los actores de la producción y mantener acuerdos, por lo tanto. Sistema tripartito, que es esencia de nuestro México en el terreno laboral. La decisión de avanzar en el objetivo de cerrar gradualmente las áreas geográficas del salario mínimo hasta llegar a un solo salario mínimo para todo el país es resultado de un intenso, muy intenso diálogo entre representantes del sector patronal y representantes del sector de los trabajadores. Y así hay que reconocerlo con toda claridad. No es producto, como bien señalaba el presidente de la CONASAMI, ni de la decisión unilateral de un poder, ni de la decisión personal de voluntad política, por más bien intencionada que ésta sea, sino resultado de la realidad económica del país y de su realidad laboral, y de ponernos a dialogar y a trabajar para buscar un objetivo común. Y esto es lo que lo hace muy importante, porque va extraordinariamente sólido en sus fundamentos las resoluciones que se toman. Prueba de ello es que en marzo pasado, las organizaciones patronales y de trabajadores más representativas de México adoptaron el compromiso de reducir a la mitad la diferencia en el salario mínimo del área A y de la B a partir de abril pasado y concluir el proceso, si las condiciones económicas así lo permitían, en octubre de 2015. Honrando ese compromiso, el presidente de la CONASAMI, el día de hoy, frente a ustedes, de manera pública, ha informado que el pasado jueves 24 de septiembre, en sesión de su Consejo de Representantes, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos resolvió por unanimidad incrementar el salario mínimo general en el área geográfica B en 1.83 pesos diarios adicionales, pasando de 68.28 a 70.10, con lo cual se homologa por completo el monto del salario mínimo en todo el país. Parece un asunto menor, y no lo es. Solamente veamos la historia de tener en 1930, en esa década, 111 áreas geográficas y tener al día de hoy una sola área geográfica hasta el día de hoy, y se vuelve muy importante.
Con este hecho, además de cumplirse un compromiso de la administración del presidente Peña Nieto, se está dando un paso importante, histórico. Se hace realidad de los trabajadores, dar a los trabajadores de México que perciben un salario mínimo, y vuelvo a recordar, no es el salario que perciben, es el mínimo. Es una nota virtual que se entiende como piso de salarios, un solo piso, y no pisos disparejos donde de un municipio a otro había trabajadores de primera y de segunda. De ese tamaño era el tema que se abordaba para poderlo dialogar y resolver hasta el día de hoy en este México. El cierre de las diferencias salariales de las actuales áreas geográficas A y B beneficia de inmediato aproximadamente 751.915 trabajadores asalariados de tiempo completo, que perciben su salario basado en un salario mínimo. En los 2.341 municipios que hasta ahora se clasifican en el área geográfica B, la mayoría de los municipios de México hasta el día de hoy tenían clasificación de salario B en salario mínimo. Y si hago énfasis en esto, es para que entendamos con claridad que esta es la realidad que tiene el país y que sobre esta realidad tenemos que cambiar y tenemos que trabajar con responsabilidad, y que esto es lo que ha ocurrido el día de hoy. ¿Cuál es el impacto de esta medida y cómo evaluarla? Esta medida sobre el poder adquisitivo se vuelve importante también para este año. Resultado de la homologación de áreas, así como del incremento de 4.2% nominal al salario mínimo aplicado en enero de 2015, la ganancia del salario mínimo general en términos reales al cierre del 2015 será de aproximadamente 4.1%, considerando el nivel actual de inflación, inferior al 3%. ¿Y qué representa esto? Que por primera vez en 40 años, desde 1976, se tiene una recuperación de poder adquisitivo del salario mínimo en México. 40 años, donde el salario mínimo registró una pérdida de poder adquisitivo de casi 76%. Y por primera vez en esos 40 años, en un año complicado, de desaceleración económica y de enorme incertidumbre en las economías regionales, en otros países, podemos decir que estamos teniendo una recuperación gradual, yo diría significativa, de salario mínimo, consistente, no episódica, no que se la coma en unos días o en unos meses un aumento en el índice de precios. Y eso es lo que yo quiero destacar con mucha claridad. Que el país, conservando los fundamentos de la macroeconomía, que son los que hacen que tengamos estabilidad, permite y ha permitido con diálogo tripartito poder tomar medidas que efectivamente representen recuperación del poder adquisitivo en los salarios mínimos, no como un acto episódico. Es importante destacar que esta recuperación equivale a 5.2%. No es menor, por eso digo que es significativa. Sin duda, hay que reconocer de nueva cuenta la voluntad del sector patronal como del sector obrero del país por haber alcanzado y cumplido estos acuerdos en beneficio de los trabajadores de México. Quisiera reconocer el trabajo de este órgano constitucional, la CONASAMI, que tiene
todos los días la muy pesada carga sobre sus hombros de, con responsabilidad, llevar la justa demanda y exigencia de aumento de salarios en México. La decisión que tomamos no fue jugar con las variables económicas de los trabajadores, sino de, con toda seriedad, plantearlas y plantear los avances que se registren. No es menor. En Sudamérica, en este momento, países hermanos que tuvieron tasas de crecimiento superiores al 4% durante los últimos años han entrado en una recesión oficialmente declarada. Países hermanos que han estado teniendo como medida de salario una elevación constante de los mínimos registran presiones en el aumento de los precios de 2 dígitos, con pérdida real de poder adquisitivo. Países de economías avanzadas, en este momento en el mundo, discuten cómo alcanzar tasas de crecimiento económico con cifras negras, con números negros y no rojos, y con tasas de desocupación del 27%. No significa no reconocer el tamaño del reto que tenemos en el sector laboral. Significa no esconder la realidad de lo que podemos ir avanzando con toda seriedad. Y decirlo con toda claridad. Falta muchísimo trabajo por hacer. Muchísimo. Falta desvincular al salario mínimo de variables inflacionarias. Y lo tiene que hacer el Congreso, no el Ejecutivo. Falta buscar una nueva unidad de medición en el salario mínimo. Y tiene que ser un estudio serio de cómo aumentamos la productividad. Falta ver cómo estimulamos el mercado interno, sobre todo en las pymes y en las mini pymes, que le permitan a esos patrones que apenas tienen para sacar la nómina, con un conjunto de trabajadores que han hecho un esfuerzo muy importante, 1.700.000 mexicanos en 3 años, por pasar de la informalidad a la formalidad, de ver cómo entramos en un círculo virtuoso de capacitación, certificación de habilidades, aumento de la productividad y mejora en los salarios y mejora en las prestaciones. Y esa es la realidad. Ese es el hecho que tiene México. La medida que hoy se toma, por eso digo, hay que valorarla en este contexto. Es una medida muy importante de un gran reconocimiento a factores de la producción que llevan en este país 23 meses sin huelgas, vamos para 2 años sin una sola huelga federal, que tampoco hay registro histórico de ello. Y no es porque se ha doblegado la voluntad de los trabajadores ni de los empresarios. Es porque nos hemos acordado de cuál es el camino y la perspectiva de compromiso que tenemos juntos. Y nos faltan muchos problemas por resolver. Yo quisiera solicitarles a los compañeros de la prensa que permitan que en esta ocasión podamos tener este dato y tendremos oportunidad de platicarlo cuantas veces ustedes quieran, pero que no se pierda la información, porque si la vemos en el contexto es importante. Terminaría diciéndoles y agradeciéndoles a todos ustedes. Sí, nos falta mucho camino por recorrer en el ámbito laboral. No se van a esconder una sola cifra. Ahí está el INEGI que puede dar el dato de que en su evaluación y en su encuesta el ingreso remunerado en los pasados 3 años es el único ingreso que creció en México. Ahí está el Coneval que con sus cifras reitera que esto es lo que ocurrió en el ingreso remunerado. Ahí está la ONU con su índice de calidad humana que vuelve a reiterar bajo otras mediciones los mismos datos porque son consistentes. Y ahí está la semana pasada el Banco Interamericano de Desarrollo que también ha hecho el señalamiento
de que creció el ingreso remunerado. Con todos los problemas que podamos tener, ahí está el hecho y hay que seguir en esa ruta. Ahí está el informe del Centro de Estudios de Opinión del Sector Empresarial, al que de una vez termino de agradecer por el reconocimiento en sus datos sobre esta Secretaría de Estado, al señalarla como la única secretaría que tiene metas cumplidas, abiertas, para evaluarse al 100% a población, sobre objetivos a población con nombre y apellido, y que es la dependencia número 3 en metas de control de gestión, solamente por debajo de las 2 secretarías castrenses, Marina y Ejército. Y eso, muchas gracias por reconocerlo. Repito, nos falta mucho trabajo por hacer, pero sin duda, en el sector laboral estamos mucho mejor que cuando empezamos hace 3 años. Muchas gracias, muy buenos días por su presencia.